Bueno, le vamos a preguntar todo esto al diputado Carlos Bianchi, ya nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, diputado. Le comento que es el tema del día de hoy en nuestro hashtag Despierta con SACHV. Hay muchísimos comentarios en redes sociales. La mayoría de ellos está de acuerdo con este subsidio al pan y quería partir preguntándole a usted cuál es su postura y cómo lo ve, si tiene un futuro esta propuesta de subsidiar finalmente el pan para que baje el precio de este producto. Hola Roberto y Karina y Roberto. Bueno, esto más que lo que yo pueda señalar si tiene o no futuro, tiene realismo. Y el realismo tiene que ver con el día a día, donde una familia de 3 o 4 integrantes, a lo menos con 1 kilo diario de pan, está llegando a un gasto mensual del orden de los 60.000 pesos. Chile es uno de los países que más consume pan. Promedio per cápita 90 kilos al año. Y esto ha tenido un impacto directo efectivamente en la economía de las familias en nuestro país, así como también han subido, bueno, los alimentos en general, porque efectivamente esto tiene que ver con una inflación que la está viviendo el mundo entero, que se agudizó producto de la pandemia, luego con la guerra entre Ucrania y Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania, y esto va a tener aún efectos posteriores mucho más significativos. Entonces, yo puedo entender a el hoy ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, que él señale de que esto tiene que normarlo a través de tasas el Banco Central. Pero esas son políticas de mediano y largo plazo. La situación es que hacemos hoy día con el encarecimiento del costo de la vida. Entonces, lo que hemos propuesto efectivamente tiene que ver con una propuesta directa, así como el propio gobierno llevó el MEDCO al Congreso para estabilizar los valores de los combustibles, que también tiene efectos en la economía directo. Lo que nosotros estamos proponiendo es un MEDPAN, que es un fondo de estabilización para regular de alguna manera los valores del pan. Esa puede ser una alternativa. Y la otra alternativa puede ser vía impuesto, ya sea de la primera categoría de los comerciantes que terminan distribuyendo el pan o de los molineros a través de la rebaja de impuestos. Pero no tiene que ver, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, con una solución por la vía del Banco Central. Esto tiene que ver con una propuesta que el gobierno tiene que saber leer con anticipación, que esta situación está ocurriendo en todo el mundo, que Chile no va a ser la excepción y ya hay países que se han anticipado y que están efectivamente resguardando lo que tiene que ver además con la escasez de insumos y la escasez de alimentos. Diputado, al margen de lo que ya señaló el ministro de Hacienda, ¿qué acercamientos han tenido con el gobierno? Porque ustedes proponen el tema, lo plantean, pero no pueden presentar la moción directamente al Congreso, ¿no es cierto? Ni tampoco pueden hacer ninguna modificación para que se apruebe un subsidio de este tipo. Necesariamente, como usted señalaba, lo tiene que hacer el gobierno. ¿Qué acercamientos han habido, por ejemplo, con otras autoridades de gobierno que vayan un poquito generando esta sensibilidad respecto de la necesidad de generar subsidios? ¿Y qué tanto se podría extender esta discusión a ampliarlo a otros bienes básicos? Porque aquí mencionaban, por ejemplo, a nuestros televidentes que ha subido mucho el precio de la carne, que ha subido mucho el precio del aceite. ¿Qué posibilidades ven ustedes de que se plantee el tema más amplio en términos de definir una canasta básica de productos que el Estado pueda subsidiar de una u otra manera para que no sea tan impactante la inflación en esos productos puntualmente, ¿no? Sí, usted tiene razón, Karina. Efectivamente hay un encarecimiento del costo de la vida tremendamente significativo que está impactando día a día, semana a semana, con las alzas de los distintos insumos que usted ha señalado, y agréguele a eso, por ejemplo, los materiales de construcción. Mire, hay una situación técnica legal, por así decirlo, y que tiene que ver con lo siguiente. No se puede establecer una banda o una regulación de precios así como así. Esto, por ejemplo, cuando tuvimos el estado de excepción, de catástrofe, constitucionalmente está garantizado en la propia Constitución que es el presidente de la República o presidenta de la República la que tiene la potestad para establecer una banda de precios. Si no, lo que estaríamos haciendo efectivamente es una fijación de precios. Como no se puede establecer una fijación de precios, que sería lo deseable para poder proteger a las familias en nuestro país con estos altos costos, bueno, lo que tenemos
tenemos que hacer es esto. Nosotros no tenemos la facultad legislativa para poder proponer lo que estamos proponiendo, lo que estamos diciéndole al gobierno. Gobierno, escuche, baje a esta realidad, adelántese a esta realidad y, bueno, tráiganos una propuesta directa, cree este mecanismo MEDPAN, por poner un nombre, o un mecanismo de subsidio a través de los impuestos y haga que los próximos meses, bueno, no siga esta situación. Le quiero agregar algo más, Karina y Roberto. Lo que está pasando con el gas. Fíjese que el gas, además, es producto de una colusión. Y me alegra profundamente que los alcaldes de todo el país estén haciendo fuerza para que puedan ser los municipios los que puedan vender este vital elemento de vida ahora para el invierno, que es el gas licuado. Entonces, allí tenemos otro foco más donde no se ha hecho absolutamente nada. El gas ha aumentado en casi un 36%, el pan casi un 20%, y estos incrementos están efectivamente por sobre lo que tiene que ver con el IPC. Entonces no basta solo con regular a través del Banco Central. Por eso es que yo le quiero pedir a través de ustedes al ministro hoy de Hacienda que, bueno, deje de pensar que sigue siendo el presidente del Banco Central. Hoy usted es parte del Ejecutivo. Ejecutivamente haga lo que haya que hacer para poder efectivamente evitar en los próximos meses lo que tiene que ver con los insumos del gas, los insumos de alimento, materiales de construcción. Es decir, hoy día estamos frente a una escasez en el mundo de productos y esto traerá mucho más inflación. Carlos, hablaste recién del precio del gas, del precio de, por ejemplo, bueno, el pan que sube, estamos hablando, nuestros usuarios nos hablan del precio de la carne, todo sube y eso se llama inflación. Sí. Hemos tenido un 6, 7% de inflación en el último año. En este contexto, ¿no sería 7,8% y el resto de los países también? Sí, en este contexto, ¿no sería un error entonces aprobar un quinto retiro sabiendo que eso repercute también en la inflación y en el precio de todos estos productos? Mira, hace 2 días atrás yo pertenezco a la Comisión de Hacienda, nos reunimos con el ministro de Hacienda y la primera pregunta que le hice, ministro, díganos o dígale al país si el quinto retiro va o no va. Bueno, obviamente ya entendemos que el quinto retiro no lo tiene contemplado el gobierno para que vaya, pero una cosa es que lo tenga contemplado el gobierno y otra es la realidad de carne y hueso de las personas que al no tener un apoyo por parte del gobierno, bueno, ojalá no tengamos que llegar nuevamente a utilizar nuestros fondos. Pero la pregunta, a tu pregunta, Roberto, mira, países como México, como Estados Unidos, en Europa en general, tienen también una inflación muy parecida a la de Chile. Y ninguno de esos países ha hecho ningún retiro de los fondos previsionales. Entonces, ¿cuánto tiene que ver los retiros de los fondos previsionales con la inflación? Fíjate que el ministro dice cerca del 50%, eso es mentira, porque lo que ha hecho que efectivamente tengamos la inflación que tiene no solo son los retiros de los fondos previsionales, también son los bonos IFE. Lo que ha habido es una mayor circulación de la economía, afortunadamente, en nuestro país. Entonces, cuando la gente de clase media, la gente más humilde, tiene algo de dinero para poder subsistir, ahí se genera esta tremenda inquietud de decir, mire, ustedes están provocando esta inflación. ¿Sabes qué, Roberto? La inflación también se provoca cuando los grandes capitales de nuestro país se llevan su plata fuera del país. La compra de dólares, como ha ocurrido, porque esa es otra realidad. Entonces, no responsabilicemos el retiro de los fondos directamente a la inflación, porque la gran mayoría de los países en el mundo están con inflaciones parecidas y no han hecho retiros de los fondos previsionales. Bien, diputado. Bueno, da para una larga conversación, porque en economía, cuando la gente tiene más plata en el bolsillo, aumenta la oferta y aumentan los precios. No es la única causa de la inflación, pero también influye, también repercute, y eso la gente debe tenerlo sobre la mesa. Y también las empresas muchas veces se coluden para aumentar los precios. Sí. Claro. Y también las empresas muchas veces se coluden, lo hemos visto con los pollos, con el confort, sí, los valores de los supermercados. Sí, fíjese el crecimiento que han tenido los grandes supermercados en el país versus cómo se han ido empobreciendo las personas. Bien, diputado Carlos Bianchi, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga buenos días. A ustedes también. Buen día, adiós.